Primero sobre el tema del anuncio que acaba de formular el ministro Caputo, en el sentido de que les van de que el Fondo Monetario Internacional, si no interpreté mal, les va a prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A ver, lo que manifestó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Además, hay que hacer algunas aclaraciones sobre las características del programa, que es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional. Los programas tradicionales que ha enfrentado el supositorio, ¿sí? ¿Cómo haga con eso un supositorio? Y agarre los billetitos, enróllelo y úselo de supositorio. Eso es la tradicional política argentina. Eso es, por ejemplo, lo que le hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner, que viene ahora a cacarear, ¿sí? Que estafó a los argentinos cuando, por ejemplo, hizo el préstamo del Bicentenario, que se llevó 10.000 millones de dólares, que a plata de hoy serían 15.000, contra papelitos. O sea, puso papelito de colores y ella fue y agarró y se la gastó. Es decir, por lo tanto, aquellos que están además con ochantas mandriles, que están criticando a esta operación, me parece que entonces que expliquen por qué les pareció buena entonces la operación que hizo Cristina Fernández de Kirchner, estafando a todos los argentinos al poner papelito de colores y llevarse los dólares. Entonces, la operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Por lo tanto, esto representa una forma de, y de hecho lo es, de fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados por papelito de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Entonces, mire, le paso, si usted me permite... Por favor. Porque esto solamente déjeme decirle, presidente, que se suma Horacio Cava, que habitualmente a esta hora hacemos el pase en el Observador 107.9 con él. Lo saluda Horacio Cava. Buen día, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? Un placer enorme que también te hagas sumar en esta charla. Me pone muy feliz tener la posibilidad de hablar con ustedes dos a la vez. Muchas gracias. A ver, entonces empecemos a repasar los números y veamos que muchas de las cosas que anoche, Cristalina le dio Georgieva le dio el ok a Toto Caputo para poder revelar manifestar el monto. Exactamente. A ver, si ustedes se fijan, yo recién dije, las reservas internacionales brutas van a pasar a ser de por lo menos 50.000 millones de dólares. Es decir, que en el activo del Banco Central vamos a pasar a tener 50.000 millones de dólares. Entonces el punto es, bueno, ¿qué tenemos en el pasivo? Si yo tomo la base monetaria en el formato tradicional, que tiene que ver con los pesos que nosotros usamos para hacer transacciones y el encaje de los bancos, es decir, el efectivo que los bancos tienen en caja, esos son 29 billones de pesos. Si yo esos 29 billones de pesos los convierto al tipo de cambio oficial, la base monetaria de Argentina son 26.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Tendríamos una base... ¿Cómo? ¿Y eso qué significa, presidente, para que lo entendamos Significa mejor? que cada peso tiene el doble de respaldo de dólares, básicamente, al tipo de cambio oficial. Porque al tipo de cambio oficial la base monetaria sería de 26.000 millones de dólares y tenemos reservas brutas por más de 50.000 millones de dólares. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Dame un segundo, no, Luis. Sí, por favor. Please. Sí, por favor. Porque quiero que queden claras las cuentas. Bien. Exacto. Y lo vamos a poner en otros términos. Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, ¿sí? De 1.300, la base monetaria sería de 22.000 millones de dólares. Es decir, tengo 50.000 millones de dólares para respaldar 22.000 millones de dólares. O sea, tengo más que el doble.
No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, está diciendo que no hay peligro, está diciendo que no hay peligro ni de corrida, y la pregunta es, estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Más o menos para que lo entendamos todos. ¿Por qué usted criticaba anteriores acuerdos y por qué este va a funcionar? ¿Qué es distinto de este acuerdo? Bien, ¿puedo hacer algunos como suerte de parroquiales antes, para acomodar la discusión? Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó? Mal. Bien, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13. ¿Ok? Con lo cual, ¿acertaron? No, erraron todos. Yo pediría que tengan un ejercicio de modestia, de que le vienen errando todo el tiempo y, digamos, traten de escuchar lo que estamos haciendo. Primer ejercicio, ¿no? O sea, ¿por qué no tratan de entender cómo funciona el modelo antes de criticar sin saber? Ahora voy a explicar por qué yo critiqué el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El primer punto es porque significaba un aumento de deuda. Y para mí, el aumento de la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque es pasarle la fiesta de la generación presente a la generación futura, generación que ni siquiera vota. O sea, es profundamente inmoral eso, porque usted le está trasladando el ajuste a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o sea, lo cual es profundamente inmoral. O sea, porque eso implicaba un aumento de deuda. O sea, primer punto. Segundo punto, el caradura inmoral, y perdón, tengo que hacer un esfuerzo para contener las palabras, de ese impresentable que teníamos, el pasante, que oficiaba de ministro de Economía, ¿sí? Tenía la caradurez de decir que no había ajuste fiscal. Y cuando usted miraba, entonces, ¿cómo corregía? ¿Cómo es que no había ajuste fiscal y mejoraba el resultado fiscal para poder acceder al acuerdo con el fondo? Sucede que el señor decía que como el gasto público no bajaba, entonces no había ajuste fiscal, es decir, que nos iba a reventar la cabeza a todos con impuestos. ¿Ok? Con lo cual, digamos, ese tipo de ajuste es recesivo. Y de hecho, ese señor se fue en el medio de una crisis. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que nos dejaron plantada, porque después vino, digamos, Bataki, otro desastre, y después vino Masazarasa, ¿sí? ¿Sí? Y que dejó la inflación corriendo al 54% mensual en mayorista, o sea, 17.000 anual. El sinceramiento de los precios implicó llevar la pobreza al 57%, ¿sí? O sea, y combinábamos lo peor de las tres grandes crisis de la Argentina, ¿no? Porque combinábamos el desequilibrio monetario del Rodrigazo, del 75-76, combinábamos con niveles de pobreza mucho más altos que los que teníamos en la salida de la convertibilidad y un desequilibrio en el Banco Central peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín del 89. Ese paquetito nos dejaron, ¿no? Lo cual iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Presidente, ¿y cómo explica usted? ¿Puedo hacer una nota más, por favor, Luis? Porque viene a lo que preguntó Horacio. Perdón sí. que... No, por favor. Que te haya interrumpido. No, por favor. Pero el punto es el siguiente. Yo les recuerdo, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer el ajuste que hicimos, que decían que era imposible. Sin embargo, nosotros ajustamos 5 puntos del PBI y lo hicimos en un mes. ¿Sí? Después en 6 meses tardamos en hacer el ajuste del Banco Central, que son 10 puntos más. ¿Qué nos dijeron después de eso? Que entonces íbamos a hundir a la economía. De hecho, digamos, cada vez que se hicieron ajustes de estas características, por lo menos la economía debería haber caído más de 10%. ¿Sí? Sin embargo, este año que pasó, la economía, medida por el estimador mensual de la actividad económica,
terminó 5% arriba del año pasado. Es decir, no solo que bajamos la inflación de 54 a menos del 1,5% en mayoristas, no solo eso, con lo cual terminamos con deflación en dólares, no solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, bajamos la pobreza de 57 a 34, con lo cual sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y el PBI subió. Es decir, ¿por qué? Porque esta vez, ¿por qué ha sido diferente? Porque es la primera vez en 124 años que el ajuste fiscal se hizo castigando al Estado y no al sector privado. Y esa es otra gran diferencia que esta gente no quiere aceptar y que no puede ver. Yo no sé si no puede verlo porque son obtusos, porque son necios o porque directamente presentan un déficit de IQ severo. Ahora, presidente, yo pregunto, ¿y en estos últimos días la volatilidad, usted la explica por cosas? Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Es decir, la frase quemar las naves tiene que ver con el hecho de que cuando llega Cortés y quiere avanzar, para que sus soldados no se retraigan, ¿qué hizo? Quemó las naves, entonces, digamos, o peleaban hasta morir o morían, pero peleaban. Bueno, entonces, y eso es lo que ella está haciendo. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kichilov, Massa, digamos, o sea, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU. Primer punto. Digo, para que vea cómo, digamos, ahí tiene un elemento político. Claro, no solo eso, y además la búsqueda del juicio político. Digo, ¿para qué? Porque ¿sabe lo que pasa, Luis? Que si esto sale bien, no vuelven más. Entonces, por eso están todos. Es más, fíjese que el nivel de sabotaje, cuando ya ven que logramos pasar el dictamen, ¿sí?, de comisión bicameral del DNU y vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Para que se den una idea del intento, digamos, institucional de romper las cosas. ¿Por qué? Porque la señora va a ir presa. Claro, en un momento de debilidad política, de algunos errores, forzados o no forzados, que cometió el gobierno. ¿Usted lo admite eso? Hay algunos que, sí, a ver, no comparto todas las definiciones de errores. Ejemplo, yo te escuché decir en un editorial, digamos, el error de Davos, y lo de Davos no es un error. O sea, digamos, digamos, o sea, no estén acostumbrados a escuchar un discurso fuera de la caja, digamos, y que la sociedad no quiera admitir, digamos, que le han estado lavando el cerebro durante 40 años, lo lamento, o sea, digamos, o sea, pero a mí me caracteriza por decir verdades incómodas. Entonces, o sea, digo, porque te puedo asegurar, digo, que he recibido, aparte, digo, es de mercado. A ver, yo estuve hablando del tema de los woke y ¿sabes cuántas personas estuvieron tuiteando sobre el tema? ¿Cuántas? 400 millones de seres humanos. Es decir, tenía al 5% de la población mundial en Twitter hablando de mi discurso. ¿De qué fracaso me viene a hablar de, digamos, o sea, digo, que al periodismo no le guste que yo hable de cosas que los ponen en un lugar incómodo porque les estoy mostrando que lo que dijeron durante los últimos 40 años está todo mal? Bueno, lo siento. Es decir, pero eso, digamos, o sea, no, está bien, pero en este sentido error, lo digo yo, no, sin querer discutir personalmente, le digo en este sentido. Si su mejor agenda es económica y si ya
recogió frutos de su toma de decisiones económicas y la política económica. ¿Para qué abrir una agenda que tape la buena gestión? ¿Se entiende, no? Eso. Pues pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Usted, mire, yo se lo voy a hacer. Dígalo sin. A mí no me asuste, dígale fuerte, no hay problema, ¿eh? Luis, no, estoy tratando de armar la oración de manera ordenada para que se me entienda, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Chile, digo, previo a todas las revueltas que tuvieron, parecida como la que quisieron hacer acá. Pregunta es, en ese caso, ¿no era los logros de la economía chilena no eran impresionantes? Es cierto. Usted está hablando de los estudiantes, creo fue, ¿no? La revuelta de los sin embargo se llevaron puesto un gobierno para terminar poniendo a un socialista, ¿no? Socialista / comunista, sí. ¿Cierto? Por elecciones libres. Bien, ok. Sí. Está bien, sí. Pero de vuelta, el dato es fáctico, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Usted puede hacer un gobierno maravilloso y si usted no da la batalla cultural, a usted se lo van a llevar puesto. Entonces, nosotros trabajamos en 3 líneas. Nosotros trabajamos en una línea de gestión, vaya que, digamos, o sea, somos eficientes porque pasamos la inflación del 54% al 1,5%. ¿Sí? Digamos, la economía le metimos un ajuste de 15 puntos del PBI y mientras que todos pronosticaban el apocalipsis, la economía creció 5%. Bajamos la pobreza en más de 20 puntos porcentuales, sacando a más de 10 millones de argentinos de la pobreza. Obviamente que los logros de la gestión económica argentina, digamos, están siendo motivo de admiración mundial y de hecho, digamos, o sea, han venido muchísimos académicos de fuste a mirar el caso argentino, llámese el premio Nobel de Economía Thomas Sargent, digamos, he estado con Kenneth Rogoff, con Arthur Laffer, digamos, han venido otros economistas argentinos muy prestigiosos que son profesores en universidades extranjeras, como el caso de Álvarez o el caso de Nicolini, digamos, y me estoy olvidando, digamos, algunos, digamos, economistas importantes también que vinieron, pero digo, o sea, es una lista enorme. Dicho esto, entonces, primer punto, está claro. Pero bueno, ese error no, pero algunos errores sí, ¿no? El tema de la criptomoneda. Sí, bueno, Dios, sí, digamos, o sea, de vuelta, y ya lo dije, o sea, ex ante, digamos, no me arrepiento nada, es post, digamos, está claro que, digamos, no lo hubiera hecho es post, digo, porque, digamos, o sea, pero sin embargo, fíjese, digo, porque los medios, o sea, digo, informan, digamos, parcialmente, ¿no? Porque la Security Exchange Commission, ¿qué dijo? Que no eran security, por lo tanto no había estafa ahí. Y no solo eso, sino que además la demanda que se hizo en la Corte Suprema de New York, ¿sí? Digamos que se juntaron 200 personas, 200 damnificados, no fue por estafa, fue por publicidad engañosa. Sí. Y yo no estoy anotado ahí. Y la única demanda que está, digamos, en Estados Unidos contra mi persona, ¿sabe quién la hizo? ¿Quién? Gregorio Dalbón. ¿Lo conoce? O sea, ¿se da cuenta que es todo humo? A discutir con alguien, digamos, o sea, ¿sabe lo que pasa? Que usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto, ¿sí?, no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir. Usted no puede, digamos, ¿cómo va? A ver, vamos a esto. Agarremos el dato de inflación mayorista, el último dato. ¿Cuál fue? 1,5. 1,6. 1,5, 1,6. Sí, por ejemplo, 1,6. Bueno, ahora empezamos a discutir que, no, los kirchneristas empiezan a decir que fue 10. Bueno, ¿qué puede discutir usted con eso? Pero no es un tema solamente del kirchnerismo, presidente. Aparte del PRO, en la provincia de Buenos Aires se estableció que son 30.000, digamos. Hay mucha gente que considera que es un debate que ya se cerró. No, porque usted no puede cerrar un debate. No, quieren cerrar el debate porque hay una mentira. ¿O acaso Luis Labraña no dice que justamente inventaron el número para poder recibir fondos? Y usted lo que dice... Bueno, entonces digo, lo que quiero es la verdad. Quiero la verdad. Los desaparecidos fueron 8.753. Una aberración. Y esto no significa... Condeno lo que hicieron las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de la violencia. Entonces, usted, cuando tiene el monopolio de la violencia, por más que el otro actúe mal, eso no le da derecho a usted a actuar mal. Punto 1. Punto 2...
Del otro lado también hubo crímenes y también, digamos, tienen que ser considerados como criminales. Es decir, y es más, y también me parece una barbaridad creer que el terrorismo en Argentina empezó el 24 de marzo del 76, cuando en realidad los primeros actos terroristas en Argentina comenzaron en 1969. Y la AAA, ¿sí? Digamos, la creó, digamos, un gobierno peronista. Y la metodología de desaparición de personas la inventó el peronismo. Entonces yo entiendo que hay cosas que no les resulte cómodo, digamos, al arco político discutir. Pero si usted no pone la verdad sobre la mesa, usted no puede avanzar. ¿Por qué se cree que recurrentemente los argentinos estamos peleando por lo que pasó en los 70? Porque no quieren mostrar la verdad. Entonces, en tanto y en cuanto la verdad sea ocultada, usted no va a poder avanzar. Ahora, digamos, porque y una de las cosas que hice el 24 de marzo, que fue, desclasifiqué los archivos. Del 76 al 83. Sí, exacto, sí, porque Cristina lo había hecho, pero podían acceder, no estaba implementado. ¿Quién puso lo que había que poner para que se implemente? Yo lo hice. Para que se sepa la verdad. Entonces la gente va y que pueda investigar, no estar mirando la versión tuerta que me quieren imponer Carlotto Bonafini, por decirlo de alguna manera, y todos los terroristas que están adentro de las filas del kirchnerismo. Quiero, digamos, quiero que estemos juntos. Si usted me lo pregunta a mí, siempre. Sí, siempre. Y ese espacio, pero parece que la secretaria general de la presidencia, su hermana, y quizás Santiago Caputo no lo quieren. Bueno, digamos, las cosas que hace Jorge Macri no me ayuda tampoco a negociar dentro del Triángulo de Hierro. Si se hubiera comportado de otra manera, seguramente el resultado hubiera sido distinto. ¿Y Mauricio Macri? Yo sigo teniendo el mayor de los respetos y la admiración, digamos, por el presidente Macri. Y además tengo un gran afecto por él. O sea, con lo cual imagínese que, digamos, siempre, digamos, para mí, digamos, o sea, el presidente Macri siempre va a ser parte de la solución.